De donde está un menos, a un ladito. Eso. Ahí. Bueno, dale porque no te voy a dejar cambiar a modo presentación. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bien, pues empieza a correr el tiempo. Bueno, mi grupo pues está conformado por Camila Muñoz, Claudia Liceo Bustamante, María Camila Ábalos y quien les habla, Angie Mejía. Bueno, nosotros escogimos el fenómeno de la sexualidad como finalidad pues para intervenirlo con una escuela de padres con el propósito pues de intervenir, de prevenir y capacitar tanto a padres como a adolescentes sobre el tema de la sexualidad. Ya que este pues abarca muchos aspectos, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, los tabúes, los embarazos a temprana edad, usos anticonceptivos y demás. Nosotros trabajamos con 5 adolescentes de un colegio público de Roldanillo Valle, los cuales pues nos pudieron colaborar. Activa la cámara, por favor. Ah, no, tenía que... ¿Ahí? No sé. Ya. Los cuales pues nos accedieron a colaborar y cada uno de ellos iba con el padre de familia. Estos estudiantes pues son de 13 años en adelante, de estrato social medio. Y bueno, porque en la fase 1, porque decidimos pues hacer esta escuela de padres con el tema de la sexualidad. Pues se pudo observar que en ese colegio habían en un salón de grado 9, habían 4 chicas en embarazo, las cuales pues nos manifestaban junto a ella pues una docente y una coordinadora que esos embarazos no eran deseados, que por lo tanto pues no sabían, no estaban bien orientadas al tema de la sexualidad. Y pues se implementa esta escuela de padres y orientada al tema de la sexualidad para poder orientar y como concientizar a los padres y a los adolescentes a que tengan pues uso adecuado de los métodos anticonceptivos y, y, se informen pues bien del tema de la sexualidad, ya que pues muchos manifiestan saberlo, pero realmente no. Bueno, el fenómeno escogido, como ya le decía, es la sexualidad adolescente, el campo de aplicación a psicología educativa, el contexto a intervenir es en adolescentes y sus padres de familias en un colegio público ubicado en Roldanillo, en una zona urbana. Y el modelo a intervenir es cognitivo-conductual. Pasa la compañera. Bueno, como objetivo general, después de haber escogido el fenómeno, pusimos la orientación tanto a padres y adolescentes con respecto a la debida toma de la conciencia y la prevención sobre la sexualidad temprana. Como los objetivos específicos pusimos intervenir con estrategias en la escuela de padres para crear ambientes de reflexión y prevención con respecto al tema de la sexualidad en adolescentes y también poder generar conciencia con respecto a la sexualidad responsable, el compromiso que se debe tener para precisar el encuentro sexual en adolescentes. Bueno, en la fase 2, la fundamentación epistemológica, pues decimos explicar el fenómeno de la sexualidad, la etapa del ciclo vital de la población a intervenir, que era de 13 años en adelante, los cuales se encuentran pues en una adolescencia temprana. Y pues como le decía, el modelo a intervenir era el modelo cognitivo-conductual. Pásala con.
Ay, Dios. Bueno, la conceptualización de la metodología, porque pues se decide esta escuela de padres, pues por lo que ya les había mencionado, porque en este colegio y específicamente pues el grado de los estudiantes con los que colaboró, se evidenciaban embarazos a temprana edad y que manifestaban no ser deseados. La contextualización de la población y el ámbito, pues ya también lo expliqué. Las técnicas que se implementaron fue conversatorios, diálogos y dinámicas, pancartas informativas y encuesta tipo Likert de grado de satisfacción y la observación participativa. Bueno, teniendo pues en cuenta la recolección de información, nos damos cuenta que los adolescentes pues comienzan a tener relaciones sexuales a temprana edad, mucho más antes de sus 15 años. Pudimos también darnos cuenta de que los padres pues no tenían una buena comunicación, una comunicación asertiva con sus hijos, que no pues muchos de ellos no hablaban con sus hijos sobre la sexualidad y otros, pues unos solo como una o dos madres expresaban que hablaban, pero pues no muy adecuadamente sobre la sexualidad. Entonces, por eso pues se ve que en los adolescentes se informaban de pronto por medios por la televisión, por las redes sociales, por sus demás amistades, se informaban pues de la sexualidad, pero pues no adecuadamente, porque muchos hablan sobre los embarazos y sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero algunos padres no hablan sobre las emociones de riesgo que estos pueden llevar si se presentan riesgos en el acto sexual. Sígala conmigo. Bueno, eso casi no se ve. Yo lo pongo. Bueno, en la categoría de análisis trabajamos por el fenómeno humano que se trabajó en la sexualidad adolescente, realizada en una escuela de padres, pues con el fin de generar prevención en la toma de conciencia respecto a dicho tema. Se tuvieron pues se tuvieron en cuenta diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿qué significaba para usted la sexualidad? ¿Qué fue lo primero que aprendió la sexualidad? ¿Quién lo enseñó y a qué edad? También cómo se abordó pues este tema con los hijos, cuáles fueron sus mayores preocupaciones frente a este tema. De allí se dio a conocer a los padres mediante cartas informativas, como lo mencionaba ahora en las técnicas, sobre el tema de la sexualidad, lo importante que es hablar con sus hijos, que ellos, pues al momento de ellos experimentar, y más pues en esta etapa de adolescencia, donde pues ya ellos tienen como el deseo de experimentar. En el campo de la psicología, se escogió porque dicho tema es súper importante abarcarlo desde edades tempranas, ya que esta les causa curiosidad, como lo estaba diciendo, de experimentar. Entonces pensamos que para hacer de la sexualidad algo más placentero y libre de miedos, sí. El modelo a intervenir fue cognitivo-conductual. Fue escogido dicho fenómeno porque es un tema de infinidad de mitos, tabúes, y es necesario brindar información de cuidados y crianzas, de conocer con detalle los derechos sexuales. Profe, ¿será que puedo parar un momentico? Mi compañera puede seguir. Es que me agarra una gastritis que hasta me ahoga. Bueno,
el conversatorio, utilizamos las encuestas tipo Likert, que fue donde preguntamos. Suspende el micrófono y habla directo. Nosotros las técnicas que utilizamos fueron las técnicas del conversatorio, donde pues dialogamos, dialogamos con los estudiantes y con los padres de familias, dándoles como una prevención a cómo prevenir en los embarazos, los métodos conceptivos. También utilizamos las pancartas explicativas, donde pues demostraban los métodos de planificación y, y sobre cómo... ¿Qué? ¿Me ven en la cámara? Cómo, pues sí, cómo pueden tener los padres esa charla con sus hijos sin llevarlos a que ellos crean de que hablar de eso con sus hijos sea como incentivarlos a tener relaciones sexuales. Y también utilizamos, pues como les había dicho, las encuestas tipo Likert, donde se les preguntaba a los niños si ya habían empezado sus relaciones sexuales, que si han tenido la charla, con quién han tenido la charla, si han tenido información sobre qué es la sexualidad y sobre cómo cuidarse para no llegar a tener pues un bebé, un embarazo no deseado o contagiarse de alguna enfermedad, porque pues en la OMS se ha visto que los casos de VIH han aumentado o sea, desde la juventud antigua hasta ahora han tenido un aumento demasiado. También es que no me acuerdo qué fue lo que utilizamos porque... Y la estrategia, porque me llama mucho la atención lo que están diciendo allí desde el tema de la estrategia. ¿Cuál sería entonces la técnica que ustedes utilizaron y cuál sería la estrategia que se tuvo en cuenta allí, ¿vale? Ya te respondo. ¿Alguien del grupo que le apoye? Yo tengo aquí... Él ya habla del conversatorio. Vamos a ver, eso es lo que yo tengo aquí sobre el modelo cognitivo-conductual basado en lo de la sexualidad, sí, que dice que es importante, es de suma importancia dejar establecido que los parámetros afecto, amor, función sexual y reproducción son diferentes. Sin embargo, se puede conjugar cuando se originan binomios o trinomios, de los cuales influyen en la formación de conceptos en las personas, y esto repercute en el desarrollo de sus actitudes y por esto en las conductas que emiten. ¿Qué opina el grupo? Nada, tampoco para opinar. También dice, profe, que las conductas son denominadas innatas o incondicionadas, y por otra parte define la sexualidad como un conjunto de características biológicas y conductuales inherentes a cada sexo en la relación a la búsqueda y disfrute del placer sexual. Yo no voy a interrumpir allí porque no, te estás desviando y estás agregando muchos elementos que te apartan del hilo conductor de lo que ustedes están exponiendo allí. La pregunta que yo les hacía concreta era la técnica que ustedes como grupo utilizaron para su modelo de intervención. Y tú hablabas como técnica de un conversatorio. ¿Ya? Bueno, ya habría que debatirlo si eso es una técnica o es una estrategia, que es la duda que en este momento se está generando acá. Y lo otro es, si hay un argumento de lo cognitivo conductual, y usted me lo lleva a la instancia que me está llevando, para aquí me tienes que hablar de cuáles son las variables desencadenantes de esta conducta, cuáles son como esas repercusiones que se dan en el contexto físico,
de contexto psicológico y en el contexto social o emocional que ustedes como tal tuvieron en cuenta para incluir dentro de su modelo de intervención y llevarlo al campo de la aplicación con el grupo que ustedes escogieron como base. No sé si el grupo quiere aportarle algo, apoyarle en algo, o si están de acuerdo, porque veo que solamente la compañera que salió y apoyó. ¿Ustedes, el grupo son quiénes? Somos Camila, la que está incapacitada, Camila Sí, Dávalo, Angie y yo. Ok. María Camila también Somos puede cuatro, pero participar. Camila Dávalos, es que ella está Muñoz. presente. Profe, sino que es que yo profe. casi no les... ¿Quién me ¿Ah? Bueno, yo alcancé a escuchar, perdón, sino que es que a mí me da una gastritis que hasta me ahoga. No sé si Claudia volvió a repetir lo mismo. Yo también quería pues comentar que con una madre de las que pudimos pues, realizar esta escuela de padres, nos comentaba de que su hija ya utilizaba un implante subdérmico, a lo que se le llama pila, que es un método pues de planificación antes de sus 14 años, que lo cual pues la madre... señor. Bájale un poquito, bueno. Muy bien, Angie, una pregunta. ¿Cuál es la técnica y cuál es la estrategia que ustedes tuvieron en cuenta dentro de su modelo de intervención? Y voy a ir más allá. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, nosotros como técnicas pues implementamos un conversatorio donde se pudo pues hablar con los adolescentes y con los padres. Se implementó una encuesta tipo Likert sobre el grado de satisfacción que pues se hizo ya después de terminar para saber qué tanto como impacto le había generado estas charlas, y un video que presentamos, si habían de pronto aprendido, si ya conocían lo que habíamos explicado, si ellos implementaban la orientación, la comunicación asertiva con sus hijos sobre el tema de la sexualidad. ¿Y qué más era el modelo? Profe. Una era la técnica y la otra era la estrategia. Y finalmente los resultados. Hola. Sí, profe. Pues de acuerdo a lo que se realizó de la encuesta y de la participación que tuvo algunos padres y adolescentes, la información recolectada nos lleva pues como a saber que pues antes de hablar sobre la sexualidad, habían unas cosas, habían como vacíos, habían cosas que de pronto ellos no sabían, y que al haber pues hecho estas actividades pudieron pues conocer un poco más. Bueno, vamos a dejarla allí porque no queda claro. Realmente no queda claro la diferencia entre técnica y estrategia que ustedes tuvieron en cuenta en su modelo de intervención. Un conversatorio no es una técnica, es una estrategia, ¿ya? Sí, es una estrategia que se tiene en cuenta, y la técnica ya podría haber sido la utilización, no sé, algún tipo de terapia cognitiva, o un reforzamiento de conducta, o un entrenamiento cognitivo. Estoy diciendo de manera general, ¿sí? Que son como las terapias que se tienen en cuenta desde el enfoque cognitivo-conductual para abordar, por ejemplo, todo el tema de la sexualidad. Hay una terapia cognitiva conductual que es bien interesante de trabajar y que se puede tener en cuenta allí, y es el entrenamiento cognitivo. No sé allí,
de pronto ustedes, ¿cuál fue como la situación que tuvieron en cuenta para trabajarlo? Pero como tal, un conversatorio no es una técnica, es una estrategia, ¿listo? Muy bien, vamos a dejarlo allí. Vámonos con el siguiente grupo, vamos a tirar la ruleta. ¿Ah? Grupo de Adriana y el grupo de Juan David. Juan David dice que quiere